Pues aquí estamos con el Terras Gauda también de la cosecha 2020, que es un vino, como decía antes, es un vino de un cupás de Albariño, Caíño y Loureiro. En este caso, en esta cosecha 2020, es un 70% Albariño, un 22% Caíño y un 8% Loureiro. Cada una de estas variedades no madura al mismo tiempo, entonces las vamos recogiendo separadamente, las fermentamos separadamente, cada una de las variedades, y finalmente decidimos el cupás, la mezcla de cada año. En este caso, por eso digo que fue 70 Albariño, 22 Caíño y 8% Loureiro. Y si lo olemos este vino, un poco comparando con el Abadía, vemos que probablemente sea menos intenso de aromas, pero hay más complejidad. La diversidad aromática es increíble, porque no solo nos ceñimos a los cítricos que decía antes de la Abadía, del Albariño, sino que aquí encontramos florales, notas minerales, que también es muy de agradecer en los vinos, incluso toques terrosos, que eso sobre todo viene del Caíño, que es el que mejor muestra lo que es el terroir, lo que es el terreno, lo que es el clima del Rosal. Y en la boca, fíjate que si hablábamos de longitud en el anterior, que era un vino largo en la Abadía, el Terras Gauda todavía lo es más. También es muy complejo en la boca, tiene toques cremosos y es un vino que se mantiene durante mucho tiempo. Yo di el trago ahora hace unos segundos y se sigue manteniendo en mi boca mucho tiempo y con carácter, es un vino con mucho carácter. Yo creo que es un vino fácilmente identificable. La gente que se acostumbra a beber el Terras Gauda lo identifica fácilmente por esas tres variedades que tiene y por esa singularidad y sobre todo por ese cuerpo y ese volumen que tiene el Terras Gauda. Pero volvemos a lo mismo, es un vino con complejidad, con carácter, pero que se bebe muy bien, muy bien.